Hola a todos, buenos días. Espero que estén muy bien. Em, Quería, continuar con uno de los temas de hoy. Es un tema, pues, nuevo en este caso. Antes de eso, me gustaría que viéramos aquí el cronograma para que vieran en qué punto es que estamos del semestre ahorita. Este es el tema de esta semana, se llama Administración de la Información y está presupuestado para que dure la semana completa. Sin embargo, es un tema pequeño y hoy vamos a empezar y a terminar. El tema de seguridad también es un tema pequeño y el tema de procesamiento distribuido probablemente también. Entonces, quedan solo tres temas. Administración de la información, seguridad y procesamiento distribuido. Y muy probablemente vamos a terminar nuestro semestre como por ahí de semana 14, las cosas relacionadas a lecciones. Entonces, bueno, tenemos que tomar la decisión de qué queremos hacer. Podemos discutirlo después. No necesariamente hay que decidir ya, pero si quieren que comprimamos los temas para terminar el semestre antes o simplemente no hacemos algunas lecciones y cumplimos con el cronograma, que es terminar por ahí de semana 15. Bueno, eso es simplemente para que lo pongan ahí a pensar, se pongan a pensar en eso. Yo en lo personal preferiría comprimir los temas y simplemente terminar los temas antes. Pero bueno, ahí podemos discutirlo la próxima vez que nos veamos presencial. Y bueno, este es el tema de hoy, se llama Administración de la Información. Esto es básicamente cómo es que hace el disco duro para administrar el almacenamiento secundario. Almacenamiento secundario nos referimos a los discos duros o lo que haya ahí de ahí para atrás. La diferencia entre la memoria principal o la memoria RAM y los discos duros, bueno, una de las principales diferencias es lo que se le conoce como volatilidad, que esto es que a la memoria RAM nosotros le quitamos la energía eléctrica y la memoria se reinicia, digamos, vuelve a cero. Todas las celdas, todos los bloques vuelven a cero porque la información se guarda en unos capacitores ahí. En cambio, la tecnología utilizada para el almacenamiento secundario es más barata, permite tener un montón de información guardada, es más lenta también y es no volátil. Entonces, ustedes pueden agarrar el disco duro de su computadora, zafarlo de la computadora, tenerlo guardado un año y después volver a ponerlo y la información va a estar ahí, toda, completa. Obviamente esto tiene su límite. Los discos duros normales, al menos los magnéticos, los viejitos, digamos, los que tenían ese disquillo que daba vueltas, no los de estado sólido, sino los otros, esos tenían una capacidad más o menos de 10 años, al menos, bueno, la tecnología que había en ese momento. Los de estado sólido no sé, pero de fijo es más. Pero sí, sí se puede guardar muchos años, o sea, 10 años es un montón. Entonces, bueno, ustedes pueden agarrar su disco, sacarlo de la computadora, mantenerlo sin energía eléctrica durante 10 años, pueden volver a ponerlo y va a funcionar perfecto. Debería de funcionar perfecto. Y bueno, esa es una de las principales diferencias entre el almacenamiento primario y secundario, que el secundario eh, es no volátil y las reglas son un poquito diferentes porque tienen tecnología diferente. Entonces, bueno, este tema se trata básicamente de cómo hace el sistema operativo o desde el punto de vista del sistema operativo, cómo es que se ve el almacenamiento secundario. Em, bueno, hasta cierto punto esta presentación van a ver que es bastante obvia. Muchas de las cosas que aquí dice, pues digamos que son sentido común, la gran mayoría, hay algunas cosas ahí particulares. Entonces, bueno, estas son algunas de las funciones que tiene el almacenamiento secundario. Una es que debe ser posible almacenar gran cantidad de información. El objetivo de la memoria RAM no es almacenar una gran cantidad de información, sino almacenar la información que el CPU necesita en el futuro, e intentar adivinar qué es lo que el CPU necesita en el futuro. Su objetivo no es almacenamiento masivo, como si lo es el del almacenamiento secundario, el del disco duro. Aquí los datos deben sobrevivir incluso aunque un proceso termine, aunque un proceso se muera, el proceso que estaba leyendo o escribiendo, los datos deben prevalecer en el almacenamiento. Y también otra de las premisas es que múltiples procesos significa lo que sea, múltiples procesos pueden acceder a la información.
ya sea en paralelo o de manera secuencial, pero se debe proveer soporte para que haya lecturas y escrituras simultáneas. Entonces, bueno, el sistema operativo básicamente nos abstrae el disco duro en general. Nosotros no tenemos, a veces ni siquiera nos importa de qué capacidad es el disco duro. Normalmente son capacidades tan grandes que ya eso para nosotros es prácticamente transparente. Nosotros partimos del hecho de que y tenemos almacenamiento suficiente. Pasa igual como con los celulares. Rara vez uno se pone a pensar cuánta memoria le queda disponible al celular. Simplemente, ahorita estamos en el punto en el cual no importa de qué capacidad sea su celular, normalmente siempre hay campo disponible, a menos que ustedes pues tengan ahí mucha información multimedia eh, que guardada ahí pues, notarán una diferencia, pero si no, ya es transparente para nosotros. Entonces, bueno, el sistema operativo hace un montón de cosas para que la información esté disponible para servir a todos los procesos. Ahora, bueno, ¿cómo se ve un archivo en el disco duro? Todo está guardado a punta de código binario, números binarios. Entonces, bueno, eh, pidámosle aquí a ChatGPT que nos genere un número binario aleatorio de tamaño 512 en bloques de 64 bits. Ah, tenemos que, me equivoqué, eran 512 bytes. Bueno, si ustedes tuvieran la capacidad, digamos, de imprimir un disco duro, esto se va a ver así, pero obviamente muchísimo más grande, es que hasta el infinito. Pero lo que van a ver son puros unos y ceros, donde esos unos y ceros cobran sentido dependiendo de cómo el sistema operativo los lea o los interprete. Entonces, esto perfectamente podría ser una foto, esto podría ser una canción, obviamente más grande. 512 bytes no es algo muy grande, de hecho es muy pequeñito, pero todo se va a ver así. Si ustedes tuvieran la capacidad de imprimir su disco duro completo, ustedes van a ver simplemente un chorro ahí infinito de unos y ceros. Y es el sistema operativo quien le da sentido a esos unos y ceros. Entonces la interpretación es fundamental acá. Un archivo no es más que una colección de unos y ceros que tiene un principio y que tiene un final. Los archivos no son de un tamaño definido. Usted puede tener un archivito de 1 kilobyte y un archivo de 1 tera. Es perfectamente posible. Entonces, simplemente ocupamos a ver dónde empieza el archivo y dónde termina en el disco duro. Los discos duros almacenan su información en bloques. Entonces, dependiendo del sistema operativo y dependiendo de cómo usted hizo la partición y cómo la formateó su partición de disco duro, los bloques podrían ser de tamaño distinto. Hay formas para que ustedes en Linux, eso sí, averigüen cuál es el tamaño del bloque del sistema operativo y hay comanditos para hacerlo. Em, no son comandos así como tan obvios. Vamos a ver. No, este no me da el tamaño de bloque. Mm, mm, Vamos a ver. Aquí tengo que. Sí, aquí el problema es que no tiene el nombre correcto de mi disco duro. Pero bueno, hay un comandillo ahí. Que simplemente les imprime. ¿De qué tamaño es su bloque? Un tamaño típico eran como 1024 bytes o algo así, si no me equivoco. En Ubuntu eso es, con una partición FAT32. Pero nuevamente esto cambia de, de sistema operativo a sistema operativo y de formato de partición a otra puede tener un bloque diferente. De hecho, estoy seguro que eso está hasta configurable
si ustedes quieren tener un bloque de tamaño diferente en una versión específica de Linux. Pero sí, el sistema operativo está, el disco duro está partido en pedacitos de bloques y un archivo puede tomar varios bloques en ser guardado. Ya ahorita vamos a eso. Pero bueno, un archivo no es más que un conjunto de código binario que tiene un inicio y que tiene un final definido. La extensión que tiene los archivos le dice al sistema operativo cómo interpretar eso. Por ejemplo, no es lo mismo agarrar este chorro de unos y ceros e interpretarlo como si fuera MP3 a como si fuera JPG, por decir algo nada más. Entonces, la extensión del archivo le dice al sistema operativo cómo tiene que interpretar ese archivo, que recuerden, no es más que un conjunto de unos y ceros muy grande. Y por cierto, ustedes se pueden inventar un archivo de la extensión que ustedes quieran. Lo interesante es que, al menos en el caso de Linux, lo va a crear como un archivito, em, ajá, lo va a crear como un archivo de texto, aunque ustedes le pongan la extensión que ustedes quieran. Pero lo interesante es que ustedes pueden ser consistentes con esa extensión que le dieron al archivo y seguir utilizándolo así. Por ejemplo, yo puedo hacer aquí un touch de hola, pongámosle otra cosa, pongámosle abc.xyz, donde XYZ va a ser la extensión nada más. Entonces ustedes pueden abrir, no tengo Vim. Ustedes pueden abrir aquí el archivillo, escribirle algo. Ajá, ¿cómo fue que le puse ABC? Ajá. Entonces ahí está. Ustedes pueden inventarse un archivo con la extensión que ustedes quieran y eso sí, Linux en general se los va a interpretar como un archivo de texto. Pero lo interesante es que ustedes, digamos, desde algún código de C o Python o lo que sea, pueden crear, modificar y acceder a estos archivos con la extensión custom que ustedes hicieron. Eso es algo posible. Ahora, pues, hay un siguiente nivel. Ustedes podrían crear, no sé, por ejemplo, se inventan un nuevo formato de imágenes comprimidas. Entonces, ustedes tienen la forma, existen, digamos, mecanismos para que el sistema operativo interprete sus archivos de una manera particular y ya no como archivos de texto. Entonces, básicamente, ustedes pueden inventar extensiones nuevas y no pasa nada. Ahora, la forma más sencilla de entender el disco duro, perdón, es simplemente como una secuencia de bytes. Y de hecho, esta es la forma que tenían los discos duros primitivos. Digamos, al inicio de los tiempos no era más que una secuencia de bytes. Aquí no existía el concepto de bloque. Em, la mejora que se le hizo a ese primer enfoque fue añadir el concepto de bloque, que un bloque o un registro, como dice acá, para esta presentación, registro es igual que bloque. No es más que un conjunto de bytes. Entonces, ¿cuántos bytes corresponde un bloque? Eso es lo que les digo que cambia. De hecho, podemos hacer la pregunta acá. ¿De cuántos bytes es un bloque de disco? A ver si sabe. Bueno, quizá. Esto es justo lo que estaba buscando. Dependiendo del formato de su partición, así es el tamaño del bloque. Entonces, vean lo que les dije hace un rato, que andaba en el orden de los kilobytes. Entonces, en XT4 es de 4K, en X3 igual es de 4K, en XT2 es de 1K y así sucesivamente. Eh, bueno, con este comandito, si le ponen aquí el nombre de la partición correcto, ustedes podrían averiguar cuál es el block size de un dispositivo en específico. Vamos a ver si lo podemos hacer ahora. Em, Aquí simplemente tengo que buscar en esta cosa, en esta carpeta, en slash dev, slash, aquí yo puedo saber cómo es que se llama mi disco duro. Normalmente eso empieza como con NV. Ajá. Mis discos duros se llaman NV, no sé qué.
NVM es 0. N1P es el número de la partición y la partición P1 sería la principal. Bueno, no funciona el comandillo, pero realmente no importa. Eh, Simplemente bueno, sepan que el block size depende de cómo esté formateada su partición. Entonces, bueno, un bloque es esta cantidad de bytes dependiendo del formato de su partición. Entonces, esta es una versión, digamos, mejorada del el esquema anterior, que simplemente todo estaba almacenado en forma de bytes. El problema de almacenarlo todo en bytes puros es que un byte es una unidad muy pequeñita. Entonces, es mejor juntar varias y usar ese conjunto, ese bloque de bytes y guardar los archivos en cierta cantidad de bloques y no a punta de bytes, porque el costo administrativo de administrar bytes en lugar de bloques va a ser muy alto. Y la otra forma de almacenar archivos es utilizando la nomenclatura de árboles. Y aquí hacemos un repaso al curso de datos 1, en el cual sabemos que existen árboles, ya sea binarios, que son, como recuerden, el árbol Splay, BST y no sé qué, y existían otros que se llamaban árboles enarios. Y los árboles enarios son los árboles en el cual yo puedo tener n hijos dentro de cada nodo. En los árboles binarios solo se puede tener o cero hijos o un hijo o dos hijos, nada más. En los árboles enarios se puede tener n hijos por nodo. Entonces, yo puedo tener una estructura de carpetas utilizando árboles. Entonces, en el fondo, el file system del sistema operativo es un árbol. Y al punto que existe un comando que se llama tree, que en el cual ustedes se paran en una carpeta específica. Aquí yo estoy parado en Home, documentos. Yo corro el comando de tree y aquí me dice qué archivos están sueltos. Este archivo está suelto, este archivo está suelto y vive aquí en Documents directamente. Después tengo una carpeta, esa carpeta tiene otra carpeta. Aquí hay algunos archivillos sueltos, aquí hay una carpeta y aquí hay otros archivos sueltos. Entonces todo esto se ve como un árbol. En este punto la raíz de este árbol es esta carpeta de documentos. Pero si ustedes hacen esto y corren el tree en la raíz de todo el disco duro, van a ver que el árbol es enorme. Aquí fue que lo imprimió rapidísimo, pero este árbol es enorme. Eh, pues, pues tiene toda la información de todas las carpetas y todos los archivos que existan. Y aquí estoy parado en Home mi usuario. Si yo me paro aquí, esta sí es la raíz del disco duro, yo puedo mandar el comando y ahora sí estoy imprimiendo el árbol del disco duro entero. Y vean que es absurdamente grande. Aquí está pues, toda la información administrativa del sistema operativo, más todos los archivos que yo tengo, pues que no serán muchos. Entonces vean que imprime el árbol completo y lo logró, pero vean lo que tomó. En el fondo hay un árbol aquí enorme, que es el file system del sistema operativo. Entonces, bueno, estas son las tres opciones que existen eh, para almacenar archivos en bytes puros, en bloques o registros o en forma de árbol. Los sistemas operativos modernos utilizan una combinación de registros y de árbol también. No almacenan la información en bytes puros. Ahora, existen tres categorías principales en los sistemas operativos Unix para tipos de archivos. Una son los archivos regulares, que son los archivos que simplemente tienen información del usuario. Son los archivos de extensiones comunes como PDF, HTML, MP3, MP4, etcétera. Existen archivos especiales de caracteres que están relacionados con los dispositivos de entrada y de salida. Recordemos que existen, eh, si recordamos el tema anterior de dispositivos, había unos dispositivos que se llamaban de carácter, de secuencias de caracteres, como el teclado y la impresora. Entonces existe un tipo de archivo específico para almacenar este tipo de dispositivos. Y existen los archivos que se llaman bloque.
que son archivos especiales que se utilizan para modelar discos. Hay un comandillo que se llama lsblk que le lista todos los archivos de bloque que estén montados en el sistema en este momento. Y pues los archivos de bloque corresponden a los discos duros y las particiones que existan. Entonces, este es mi disco duro principal. Vean que tiene aquí 470 y algo gigas, supongo que es de 512. Y tiene estas particiones, partición principal. No, mentira. La principal es la partición 4, no la uno. Estas otras tres particiones se crean, o sea, yo no las creé, las creó Ubuntu y las utiliza para cosas administrativas. Estas particiones normalmente son de tamaño muy pequeñito. Esta es de 1 giga, esta es de 128 megas y esta es de 500 megas. Realmente no sé por qué crea tres particiones adicionales ni para qué utiliza cada una de ellas. Supongo que tendrá que ver algo con las cosas de buteo, con las opciones de dual boot y todas esas cosas. Pero bueno, este es un comando que se utiliza para listar los dispositivos de bloque. Y aquí les dice de qué tamaño es cada uno de esos dispositivos de bloque. ¿Qué son estos dispositivos especiales? Por cierto, en Linux, cada vez que ustedes vean ls significa listar y blk significa bloque. Entonces, por eso este comando lsblk lo que hace es listar los dispositivos de bloque. Ahora, cada archivo tiene su metadata. Entonces, vamos a verlo aquí gráfico. Por ejemplo, yo le doy clic derecho a un archivito, me vengo a propiedades y esto de aquí es la metadata de ese archivo en particular. Entonces dice dónde está el archivo, dónde está localizado el archivo, cuándo fue la última vez que lo accedí, cuándo lo modifiqué, cuándo lo crearon e información de sus permisos. Lo que es muy interesante en Linux, que es, si no me equivoco, diferente en Windows, es que la metadata de los archivos no está guardada en el archivo en sí, sino que existe una estructura de datos que se llama inodo, donde está almacenada esa información. Ya ahorita, más al final de la presentación, vamos a ir a eso, pero aquí los archivos se guardan puros y la metadata del archivo está guardada en otro lado. En Linux, en Windows, perdón, esto creo que se guarda diferente. Entonces, el archivo tiene una partecita adicional a la información del archivo ya per se, donde está almacenada la metadata del archivo directamente. Existen formas en las cuales ustedes pueden imprimir su archivo binario, así puro, o sea, cualquier archivo, recuerden que no es más que una secuencia binaria. Hay comandillos para que ustedes impriman sus archivos. Vamos a ver, me voy aquí a documentos. Ajá, bueno, aquí están las presentaciones del curso. Ah, bueno, el problema de las presentaciones es que son muy grandes. Ah, bueno, tengo este archivillo que me creé hace un rato. Hay varios comandillos que le permiten a usted imprimir su archivo. Em, el que lo imprime, creo yo, más bonito es un comando que se llama XXD, si no me equivoco. Sí, ahí está. XXD es lo que estaba buscando. Entonces, imprime la posición y o el offset que tiene cada uno del bloque, cada parte del bloque. Ese es el ID del bloque, digamos. Y imprime la información, eso sí, la imprime en hexa. em, del código binario asociado a ese bloque. Y eso sí, lo que es interesante de este comando XXD, a diferencia de los otros, es que le da la interpretación de qué es lo que significa ese chorro de unos y ceros. Vamos a ver. Em, existen formas, ¿cuáles ustedes? Ah, sí, XXD menos B, para que ya no lo imprima en hexa, sino que lo imprima en binario. Entonces, ven, aquí está. Qué interesante. Aquí está el offset igual, el chorro binario y lo que significa ese chorro binario. Había otro comandillo, ahorita no recuerdo el nombre,
em, en el cual ustedes podían imprimir el archivo así, binario puro, nada más. Digamos, este comando XXD se los interpreta y le dan los offsets acá. Realmente no me queda muy claro por qué aquí el offset era puro ceros y por qué aquí hay un 6 y por qué hizo ese salto de línea. No sé si es que no es el offset real del bloque en cuestión en el cual está almacenado esto, sino nada más cómo lo imprimió él. Muy probablemente sea así. O sea, si nos paramos aquí e interpretamos esto, estamos en el offset 0. Después, si nos movemos al offset 6 e interpretamos esto, eh, estamos interpretando otra sección. Nada más, nada más. Ahí habría que investigar, habría que leer la documentación de este comando, a ver qué es lo que significa esa columna de la izquierda. Pero lo que es más útil es la parte binaria y la interpretación en, en humano, digamos, de ese archivo. Ahora imprimimos algo más grande. Esa es una presentación en PDF. Vean que obviamente es enorme. Em, Esta parte no es humanamente legible, o sea, la interpretación que le da no tiene sentido porque los PDFs en el fondo se ven así. O sea, los, como Adobe Reader, los editores que permiten abrir PDFs lo que hacen es interpretar esta columna de una forma particular para saber dónde empieza una página, dónde termina una página, cómo están compuestos los vectores que forman las imágenes, etcétera. Recordemos que esto es formato vectorial, o sea, yo aquí puedo hacer zoom infinito y esta cosa no se pixelea nunca. Eso es que esto no son imágenes, sino que todas las formitas son vectores y está formado, se imprime ahí a punta de vectores, digamos. Ujú. Entonces, bueno, los editores de PDF, los visualizadores de PDF más bien, lo que hacen es interpretar esta información de una manera particular para saber cómo están compuestas las páginas. De hecho, aquí uno puede intuir algunas cosillas interesantes. Por ejemplo, esto que dice EOF, esto normalmente significa End of File. Habría que ver si es que esto significa que ya la diapositiva terminó. Sí, probablemente sí. Ven que aquí hay un End of File y aquí al final hay otro. Entonces, si le hacemos a esto un grep EOF, deberíamos de ver un montón. Ah, bueno, sí, el problema es que puede estar partido como aquí y puede estar partido por acá. O sea, no está el EOF seguido. Pero bueno, no importa. Así se ve un archivo grande. Si ustedes imprimen, no sé, una canción, una foto, lo que sea, van a ver algo muy similar. Van a ver no más que una secuencia de unos y ceros. Y es el sistema operativo y el resto de aplicaciones quien le da a esa secuencia de unos y ceros un sentido lógico. Ok, bueno, existen ciertas operaciones que el sistema operativo permite con los archivos. Son bastante obvias. Según el sistema operativo permite crear archivos, eliminar archivos, abrirlos, cerrarlos, leerlos, escribirles, ya sea caerles encima a la información existente o hacer un append, como esta otra operación. También se permite hacer búsquedas sobre los archivos y sobre su metadata. Entonces yo puedo setear o obtener la metadata y modificarla. Bueno, los directorios son un archivo en formato particular. De hecho, es esto que dice aquí. Para muchos sistemas operativos, el directorio tiene un comportamiento similar al de un archivo. Entonces, las carpetas son archivos especiales, digamos, que permiten crear cierto sentido de pertenencia, de que otros archivos pueden pertenecer a él y se crea así la jerarquía, pero para el sistema operativo una carpeta no es más que un archivo en un formato diferente. En un primer momento teníamos sistemas operativos en el cual las carpetas y los archivos todo estaban a un mismo nivel. No, de hecho, no existía carpetas. Todos los archivos simplemente estaban a un mismo nivel.
Esto obviamente tiene sus ventajas para sistemas operativos súper simples, pero no para sistemas operativos reales, en el cual utilizamos este enfoque de directorios jerárquicos, en el cual, bueno, es lo que les enseñé hace un rato. Tengo una carpeta y dentro de esa carpeta puedo tener otras carpetas y ahí hasta el infinito puedo tener n carpetas con m archivos dentro. Ahora, ¿cómo es que se navega sobre esas carpetas? Existe el concepto de ruta o path y existe dos tipos de paths, los que se llaman paths absolutos o paths relativos. Los absolutos son aquellos en el cual usted parado, donde sea que esté, usted puede hacer un CD y darle el path al cual usted quiere ir directamente. Por ejemplo, me voy a mover a mi carpeta de descargas. Entonces, estoy usando el comando cd, que por cierto, cd significa Change Directory, cambiar de carpeta, y le voy a dar el path absoluto de la carpeta a la cual quiero ir. Entonces vean que me moví de una carpeta a otra dándole el path absoluto. Los paths relativos dependen de dónde es que yo esté parado y a partir de ahí me puedo mover para atrás o para adelante. Entonces me voy a volver a mover aquí donde estaba la carpeta de documentos y a las diapositivas de este curso. Y para eso utilizo estos dos puntitos que lo que significa es devolverse una carpeta. Aquí me meto en documentos, aquí me meto en tech y me meto en este curso. Entonces, bueno, esto es un path relativo porque depende de dónde yo estaba parado y esto es un path absoluto. Los directorios o las carpetas también tienen ciertas operaciones asociadas. Yo puedo crear carpetas, eliminar carpetas, abrir una carpetita, cerrarla. Puedo hacer cosas como links, que son links simbólicos. Entonces yo puedo fingir, digamos, que una carpeta existe en un lugar en el que realmente no existe y puedo cambiarles de nombre también. Esas serían las operaciones asociadas a los directorios. Estas otras de hace un rato eran las operaciones asociadas a los archivos. Ah, vamos a ver. Bueno, si nos ponemos a pensar cómo está guardada la información dentro de los discos duros, sí, esto es una secuencia mm, binaria enorme. Por ejemplo, si su disco es de un terabyte, pues va a tener ahí una cantidad de unos y ceros impresionante. 2 a la ESO. Eso le va a dar un número ahí enorme. La forma más simple de asignar los archivos es simplemente ponerlos seguidos. Entonces, yo tengo el archivo A que toma 4 bloques. Entonces, hay 4 bloques que corresponden al archivo A. Después, el archivo B es de 3 bloques, el archivo C es de 6 bloques y así sucesivamente. Esto funciona muy bonito si no existieran las operaciones de modificación o de eliminación. Entonces, si lo único que yo hiciera con mi disco duro sería simplemente guardar archivos y leerlos después, esta asignación contigua funcionaría muy bien. El problema es que como los archivos tienen naturaleza dinámica, o sea, se crean y se destruyen a lo largo del tiempo, yo puedo crear con cosas así, con pedazos de bloques libres en mi disco duro. Y esto es lo que se le conoce como que el disco duro está desfragmentado. ¿Qué pasa si usted, digamos que este sea todo el disco duro, empieza aquí y termina aquí? Entonces vean que aquí hay 5 bloques libres, aquí hay 6 bloques libres y aquí hay uno. ¿Qué pasa si yo creo un archivo que necesita, no sé, 10 bloques para guardarse? Yo no lo puedo poner en este espacio de aquí, tampoco lo puedo poner en este espacio de aquí, ni en este del final. Pero vean que la suma total es de 5 más 6 más 2, o sea, 12 bloques. Sí hay espacio para guardar el archivo de 10 bloques que yo quiero guardar. El problema es que no, esos espacios no están contiguos. Entonces, con la asignación contigua, yo no podría guardar un archivo porque no hay espacio seguido, aunque la suma total de bloques disponibles sí me da para guardar el archivo. Entonces, aquí hay algo que se puede hacer, que es el proceso de desfragmentación.
De hecho, Windows tiene una herramienta de desfragmentación que lo que hace es poner archivos juntos y no solo los pone juntos y deja el espacio libre contiguo también, sino que los agrupa por categorías. Pone los archivos relacionados al sistema operativo juntos, los archivos relacionados al usuario juntos y así sucesivamente para mejorar las búsquedas. Em, el problema de la desfragmentación es que es un proceso carísimo en términos de uso de los recursos computacionales, porque implica hacer un montón de copias. Entonces, ocuparíamos mover el archivo E para acá. Para hacerlo, ocuparía empezar a copiar bloque por bloque. Y bueno, eso es un proceso carísimo, tanto en uso de CPU como en uso de lecturas y escrituras al disco duro. Entonces, bueno, nada que ver. Una forma de solucionar esto es imaginárselo como si fuera una lista enlazada, en el cual yo tengo la información del bloque en cuestión, más una referencia a dónde es que está el siguiente bloque o el ID del siguiente bloque. Entonces, el archivo A tiene 5 bloques. Y cada bloque, aunque esté disperso en el disco duro, si usted separa en cada uno de los bloques, él le dice dónde es que está el siguiente bloque que tiene que ir a buscar para poder armar el archivo A. El problema de esto es que hay que estar guardando un pedazo del bloquecito completo, del bloque físico, hay que guardar un pedazo para almacenar el ID del siguiente bloque. Esto es una desventaja. Existe una mejora a esto en el cual la información de quién es el siguiente nodo que quiera buscar ya no se guarda en el disco duro como tal, sino que se guarda en la memoria RAM, la memoria principal, y se guarda en una tabla que se llama File Allocation Table o FAT. Y es de aquí de donde sale el formato FAT. Hay FAT, FAT32 y hay otras versiones de esto, pero es simplemente que el archivo se guarda en la memoria principal el- la tablita de cómo está compuesta, cómo están compuestos los archivos y cómo están distribuidos en los bloques. Entonces, en lugar de guardar la información de los siguientes nodos en el disco duro, simplemente se guarda en una estructura de datos en memoria principal. La desventaja de esto es que no es práctico para discos duros grandes porque ocuparía mucha de la memoria principal disponible. Entonces, imagínese lo que sería guardar la tabla FAT de un disco duro de tamaño entera. Realmente no sé cuánto tomará porque depende de cuántos archivos usted tenga y qué tan dispersos en memoria estén esos archivos, pero sí es mucho, sí va a consumir mucha memoria RAM mantener esa tablilla FAT. Entonces, bueno, es una desventaja. Y finalmente existe lo que se llama inodo, que es aquella estructura de datos que les conté, que lo que hace es almacenar la metadata de los archivos. Ustedes aquí en Linux, si ustedes hacen un ls, listan todos los archivos que ustedes tienen. Si ustedes hacen un ls-i, listan los archivos en conjunto con el ID del inodo asociado a ese archivo. Entonces, este de aquí es la metadata del archivo que contiene la metadata de este otro archivo de acá, que se llama clase 3 proceso.pdf. Entonces, todos los archivos existentes van a tener un inodo asociado. El problema es que no es tan fácil imprimir este inodo. Ahí se los dejo de tarea moral para que investiguen cómo hacer para imprimir el inodo. Aquí tienen el ID. ¿Cómo hacen para imprimir esto? O sea, ¿será que le hacemos un cat a esto y esto funciona? Van a ver que no, porque va a ir a buscar un archivo que se llame así y eso no existe. Cat es para imprimir archivos, no inodos. Entonces, pues sí, eso es los inodos. Y esta es una estructura de datos que vive en memoria y solo existe si el archivo está abierto. Y pues no, eso es todo de mi parte. Muchas gracias, que tengan un bonito día.